¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Este es su programa Dialogando con Luis Chaña Aguilar. Este es el programa que todos los días sale a la misma hora, ¿no? Eh, Hoy día vamos a compartir con ustedes un tema que es sumamente importante y quisiera que le pongan el máximo de atención. Lo hemos titulado este comentario como las promesas incumplidas en la República del Perú hasta hoy 200 años. Muy bien, este año vamos a celebrar los 200 años de la independencia del... ¿Mm? Muy bien, pero vamos por lo siguiente, a ver, son dos escenarios diferentes. Uno es la independencia y el otro es la república. Usted sabe que San Martín no libró ninguna batalla, ¿no? Para la independencia del Perú. No, San Martín no ha estado presente en ninguna batalla, ¿m? Por cuestiones que vamos a explicarles en otra edición. Pero resulta que una vez llegado la fecha de la independencia del Perú, ese 28 de julio del año 1821, donde la población peruana celebró con mucho entusiasmo, generó toda una expectativa porque claro que eso tiene que ser así, ¿no es cierto?, por la independencia del Perú. Muy bien, seguido la independencia del Perú, viene la República como forma de gobierno. ¿Mm? Todos alegres y todos contentos en ese tiempo. Igualito como antes conversaba con el ingeniero Sumarriba, cuando se construyó la hidroeléctrica de Sangabán, todos los lugareños de ese sector decían, la electricidad es de nosotros y va a tener un costo menor, todos felices y contentos. Pero resulta que no sea así. Lo mismo sucede con el gas, ¿no es cierto? El gas de Camisea. En Camisea, cuando se encontró estas reservas de gas natural, todos decían, el gas ahora nos va a costar muy barato acá a cada uno de nosotros. Pero resulta que no. Resulta que en el propio lugar de Camisea, el gas cuesta 40 soles. ¿Mm? Pero vaya, le pongo ese ejemplo solamente como expectativa que se tiene. Una vez establecido la república y la independencia, los peruanos en esa época, en esa coyuntura, se hicieron una serie de ilusiones, una serie de perspectivas al tener un país libre y generando una república. Vaya acontecimiento tan interesante e importante de esa época. Entonces, en la expectativa se abría pues un periodo de promesas de la vida peruana, ¿no? Una vida de promesas, la expectativa de un futuro en esa nueva república llamada Perú. ¿Qué se expresaba en esos momentos? ¿Qué expresaba la gente de esa época? Decía, el Perú ahora será dueño de su destino. Esa ilusión, ¿no? Ese, esa situación propia e innata que salía de los peruanos. Dice que el Perú sería dueño de su destino. Fíjese usted, estimado amigo, 200 años después de pasado ese acontecimiento de la independencia y los primeros pasos de la República, diremos ahora que somos dueños de nuestro destino.
La respuesta es no. Somos los peruanos dueños de nuestro destino, ahora cumpliéndose los 200 años de independencia del Perú. Vaya que no, vaya que no. Y fíjese usted, esa fue una ilusión de esos años, ¿ah? Esos años en donde luego de esa gesta emancipadora, los peruanos decíamos que ahora sí, ya no estamos bajo el yugo español, ahora somos independientes y por lo tanto nosotros vamos a tomar nuestras propias decisiones y nosotros seremos los dueños de nuestro destino. Promesa cumplida o promesa incumplida al celebrar los 200 años de independencia del Perú. Ciertamente, promesa, ¿no? No somos dueños de nuestro destino. No somos dueños para nada. Pues esa ilusión no se cumplió. Pero esa era la expectativa de nuestros antecesores, de los que vivieron esa época de la República. Eso fue. ¿Mm? El otro, vamos a tener una época de prosperidad. Era la otra ilusión de encontrar un ánimo de prosperidad, porque habíamos sido esclavos o juzgados por la colonia española. Ahora no, ahora vamos a ser prósperos. Así, como ilusión. A 200 años de la independencia de nuestro país, ¿somos prósperos? La respuesta es no, ni como país, ni como personas. La prosperidad se desvaneció. La prosperidad no hay, no existe. ¿Se cumplió esa promesa de la prosperidad a 200 años de la independencia que celebramos este año? La respuesta es negativa. No se cumplió esa ilusión de esos hombres que lucharon, forjaron, ¿no?, la independencia de nuestro país. Y vaya que ellos fueron los que fueron el grupo fuerte de esa rebelión emancipadora. Estimado amigo, el oro y la plata fueron siempre metales apreciados por los países del mundo. En la época colonial, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1500, 1600. Había una política económica en el mundo que era la más, que era la que dominaba el mundo. Esta corriente económica se llamaba mercantilismo. El Perú tenía oro, tenía plata. ¿Mm? ¿Verdad o no? Claro que sí, claro que sí. Que cuando llegó Francisco Pizarro, ¿no es cierto? Nuestro Inca Atahualpa le entregó una gran cantidad de oro y Francisco Pizarro dijo, oh, qué bacán, bastante oro. Y es que el Perú tenía oro, pues, había plata. Y en esos tiempos, en la época de la corriente económica del mercantilismo, se decía que el país más próspero, el país más rico era aquel que tenía mayor cantidad de oro. ¿Mm? Esa era la corriente de esos tiempos. Y esto es pues, por eso que España logra, ¿no es cierto?, que se traslade desde la colonia del Perú la mayor cantidad de oro a España. Claro que España en esos momentos era el país más rico, porque, bueno, pues extraía el oro de todas sus colonias. ¿Mm? Y como esa era la corriente,
Esa era la corriente de esos años. Bueno, pues Inglaterra, Francia, ¿no es cierto? Italia y otros países, ¿qué hacían para hacerse de oro? ¿Ah? Financiaba empresas que se llamaban corsarios, financiados por esos mismos estados. ¿Para qué? Para que asalten a los barcos españoles que trasladaban oro desde el Perú hasta España. A eso se llamaba corsarios. ¿Mm? Como también había los piratas, claro que sí, pero los piratas eran pues eran organizaciones muy particulares que asaltaban a los barcos, pues no es cierto, que recorrían el camino desde el Perú a España. Entonces, en esas épocas, en esa época del movimiento del mercantilismo, entonces el oro y la plata era lo que más se comercializaba, era el boom, como hasta ahora sigue siendo el oro, ¿no es cierto? Pero se tenía la idea que el país que tenía más oro era el país más rico y más poderoso. Si esto ha sido así, en la independencia, ¿qué se dijo? Señores, ahora España ya no se va a llevar nuestro oro, España ya no se va a llevar nuestra plata, ahora nosotros como peruanos vamos a explotar el oro y la plata. Y nos vamos a enriquecer y vamos a tener dinero, mucho dinero, y no vamos a estar viviendo momentos de crisis, porque el oro resolvía todo. Fíjese pensamiento, promesa esos años. Y ahora vamos al lado contrario, a los 200 años de la independencia del Perú. ¿Somos dueños del oro? ¿Somos dueños de la plata? ¿Qué dice usted, amigo? ¿Verdad que no somos, no? No somos. Y fíjese que somos un país minero. 500 años que se ha explotado el oro en la colonia, más 200 años que ahora vivimos de la República, son 700 años de explotación de oro, cobre, plata y otros metales más. ¿Somos ricos? No, somos pobres. Pero la ilusión de esos años de la independencia es que si explotábamos estos minerales, estos metales, íbamos a ser ricos. Esa era la ilusión, el pensamiento de esa época. 200 años después, somos pobres. El oro no nos pertenece. La plata tampoco. El cobre tampoco. Promesa cumplida o incumplida a los 200 años de la independencia del Perú. Promesa ciertamente incumplida. Muy bien. Otro aspecto y otra ilusión eh, de la época republicana es, señores, nuestros gobernantes ya no serán extranjeros, ya no serán españoles. Nosotros elegiremos, ¿no es cierto?, a nuestros propios gobernantes. ¿Mm? Ya no serán impuestos, así colocados de dedo por la colonia española. Ahora nosotros vamos a elegir a nuestros propios gobernantes. ¿Mm? Nosotros, la comunidad y todos los peruanos. Entonces, esa es una ilusión, ¿no? De que antes, pues, a la autoridad española se le colocaba de frente mediante el rey, al virrey, a sus amigos, y etcétera, etcétera. Dice, señor, ahora ya no va a pasar eso. Va a pasar que ahora nosotros, ¿no es cierto?, vamos a, a las elecciones populares, donde todo el pueblo participe.
Ilusión, ilusión, expectativa, esos años. ¿Se cumplió esa promesa o no se cumplió? Señores, ¿se cumplió o no se cumplió esa promesa? Y este tema va a ser un poquito interesante. Muchos me dirán, sí, se cumplió. Otros días me dirán, no se cumplió. Otros dirán que no se cumple hasta la fecha. La respuesta, ingeniero Sumarriba, ¿cuál sería? ¿Se cumplió? No se cumplió. ¿Y por qué no se cumplió? ¿Qué está pasando hasta ahora en estos 200 años de independencia del Perú? Fíjese usted, amigo, cuando vino la República, la elección popular no existió. ¿Quiénes eligieron? Los criollos, la oligarquía. ¿Ah? Y dejaron al sector popular a no elegir. Les dijeron, ustedes no pueden votar porque ustedes no tienen las capacidades y competencias para saber elegir bien. Fíjense usted. No se cumplió. Y ahora que estamos en plena época de elecciones, ¿se cumplió o no se cumplió? La respuesta es no. ¿Quién lo conoce al señor Rafael López Aliaga? ¿De dónde apareció? ¿Fue una elección popular? ¿Fue una elección para designar para que sea el candidato presidencial? La respuesta es no. A la señora Keiko lo eligieron una situación popular para que sea candidata? La respuesta es no. Y así podemos seguir buscando a cada uno de ellos la perspectiva, la ilusión de que el sector popular participe en elegir a su representante. No fue así. Promesa incumplida en estos 200 años de la independencia del... ¿Qué les parece? La ilusión no cumplida. La ilusión no cumplida. Otro de los aspectos, la educación. La educación fue privilegiada en la época colonial. Solamente estaba destinada ¿a quiénes? A los españoles, a los criollos, ¿no es cierto? Y una pequeña parte a los representantes o castas del imperio incaico. La educación era selectiva para pocos y negada para muchos. Negada para muchos. Pero ¿cuál fue la expectativa en el momento de la independencia y de la república? La expectativa era que todos iban a educarse, que la educación iba a ser para todos. Sí, señor, para todos. Que la educación lo íbamos a tener todos. Esa era la ilusión en la época de la independencia y de la república. ¿Se cumplió o no se cumplió esa promesa? ¿Se cumple o no se cumple esa promesa? La respuesta es no. La educación nunca ha sido, hasta ahora, por decirlo así, una educación propiciada por el Estado peruano, gratuita en todos sus niveles. No fue así. Y no es así hasta nuestros 200 años. ¿Por qué? Porque el Estado nos ha abandonado.
porque hay colegios particulares, porque tenemos que pagar por la educación de nuestros hijos. Y todavía aquellos que puedan acceder, porque vino la maldita SUNEDO y otras organizaciones más, sobre pretexto de la calidad educativa, cerraron universidades y van a cerrar colegios y cerraron el pedagógico de Juliaca, ¿o no? Eso tiene una historia interesante, mis estimados amigos. España creó la Inquisición y uno de los objetivos de la Inquisición era matar la educación que vaya contra los ideales y las políticas españolas. Se cerró colegios, escuelas, se mató a docentes, se asesinó a docentes, a curas. Claro, ¿verdad que sí? Porque solamente querían una educación unilateral, aquella que favorecía al Estado, o mejor dicho, al país español. ¿Se cumplió o no se cumplió esa promesa a los 200 años? La respuesta es no, no, porque cada vez la educación está más elitizada, es más costosa, de manera que el amigo del pueblo que decía que era la ilusión que pueda educarse, no va a poder educarse. Porque educarse cuesta en el Perú, cuesta dinero, cuesta tu plata. El Estado nos abandonó y nos abandona hasta ahora. O si no, miremos este año de la pandemia, ¿cuántos niños dejaron de estudiar? ¿Cuántos estudiantes universitarios dejaron de estudiar? La promesa del momento de la independencia y de la república a los 200 años que vive nuestro país no se ha cumplido. No se cumplió. Sueño, ilusión. Fue así. Es así. Entonces, ciertamente que hay muchas de las promesas que definitivamente el Estado no ha cumplido. Y seguimos en eso, seguimos en ese gran problema. Este comentario que le hacemos a ustedes es para que nos pongamos a reflexionar y pensar. Esta es una primera edición, un primer comentario sobre los 200 años, una primera edición. Seguiremos en los próximos programas con estas ilusiones no cumplidas, ¿m? Al inicio de la República. Eso sí. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes en esta noche y compartir con ustedes lo poco que conocemos. Nos vemos la próxima edición a la misma hora. Muy buenas noches.